En el último siglo, uno de los hechos más importantes ocurridos dentro de la sociedad en general y en el mundo de la música en particular ha sido la posibilidad de difundir de forma masiva la música. El poder grabar ha permitido la familiarización del público con un enorme repertorio de música, algo impensable en siglos anteriores al XIX, y permitiendo al mismo tiempo que la calidad de interpretación de los músicos llegue a muy altos niveles. Hoy en este nuevo video de la guitarra mágica vamos a hablar sobre la historia de las técnicas de grabación y reproducción de la música. Así que prepárate y comenzamos. La historia de la grabación sonora es un proceso que comprende 3 etapas fundamentales. La primera corresponde a los tiempos de Edison y Berliner, en el que se usaron procedimientos mecánicos como soportes de cilindros y discos. La segunda, en la que la existencia de la electricidad permitió la grabación electromagnética, soportes de cintas y cassettes. Y finalmente la grabación digital, que se lleva a cabo por procedimientos informáticos, soportes de discos compactos e interfaces. Actualmente se utiliza la tecnología para escuchar música y en su mayoría se desconocen los distintos soportes y técnicas de grabación y reproducción sonoras anteriores que nos han llevado a disfrutar de la tecnología actual. Los comienzos. La grabación y reproducción del sonido es un fenómeno relativamente reciente. Según la historia, comienza en 1877, cuando el norteamericano Thomas Alva Edison patenta un aparato al que él mismo llamó fonógrafo. Las primeras palabras pronunciadas y grabadas por Edison ante su fonógrafo fueron las de las letras de una canción infantil, Mary Had a Little Lamb, que traducido al español sería María tenía un corderito, y seguidamente la máquina reprodujo exactamente sus palabras. El mismo Edison afirmó: "Nunca en mi vida quedé tan asombrado como entonces. Todo el mundo se quedó pasmado". El fonógrafo permitía la grabación y reproducción del sonido de forma que un largo tubo o bocina captaba las vibraciones del sonido y las transmitía a una membrana. Las vibraciones de esta membrana eran a su vez transmitidas mecánicamente a una aguja que dibujaba el sonido en un cilindro rotatorio movido por una manivela, cubierto con una lámina de estaño, trazando surcos de profundidad variable según las vibraciones del sonido. La reproducción se llevaba a cabo a la inversa. Los surcos hacían vibrar la aguja según los impulsos que había recibido previamente. Estas vibraciones eran retransmitidas a la membrana, que a su vez producía vibraciones sonoras en el tubo o bocina. El fonógrafo de Edison fue mejorado más tarde por el inventor del teléfono Alexander Graham Bell, sustituyendo el estaño del cilindro por cera e incorporó una máquina de relojería para mover el cilindro. Edison no dio gran importancia a su invento y no mostró interés por desarrollarlo. Años más tarde, en 1887, el alemán Emil Berliner, con una visión más comercial, registró un aparato similar llamado gramófono. Este sustituyó el cilindro del fonógrafo por un disco, consiguiendo mayor capacidad de almacenamiento sonoro y facilitando la grabación en serie. Berliner concibió un disco plano y circular para su gramófono y además introdujo una alteración en el movimiento de la aguja. Así, en lugar de dejarla hacer vibraciones de profundidad, la hizo oscilar de un lado a otro, con lo que los surcos tenían la misma profundidad. Los primeros discos se hacían de zinc, pero con el tiempo y según mejoraban las técnicas de la impresión y reproducción, se hicieron con una mezcla de goma laca y resina, entre otros materiales. Finalmente se introducen mejoras en su elaboración, pasando a componentes como baquelita, pizarra y piedra caliza, hasta la llegada del disco microoscuro de vinilo en 1948, que soluciona los ruidos de superficie que tenían los discos de pizarra. Posteriormente apareció el tocadiscos, que usa el mismo tipo de tecnología, pero con discos de vinilo. Los formatos que presentan los discos de vinilo son dos: los LPs, del inglés long play,
o sea, larga duración, que girarán a 33 revoluciones por minuto, y los pequeños llamados sencillos o singles, que giraban a 45 revoluciones por minuto. El tocadiscos también se conoce como giradiscos o pico, el término que proviene del inglés pick-up. Las ventajas que presentaba son mayor calidad en el sonido, menos desgaste del disco y la aguja, y poseer el control de volumen. Desde finales del siglo XIX se venía experimentando con la posibilidad de realizar grabaciones utilizando el sistema de grabación magnético. Después del magnetófono de alambre y del magnetófono de bobina abierta, en 1950 salen al mercado los primeros magnetófonos de aficionados, y en 1963 Philips produce las primeras grabaciones para cintas en cassettes. Los cassettes se empiezan a comercializar a principios de los 60 y surgen como una versión compacta de las cintas de magnetófono, que no estaban contenidas en una caja plástica sino abiertas. La cinta consiste en un soporte de plástico recubierto de una fina capa de diminutas partículas de polvo magnético, normalmente óxido férrico u óxido de cromo. Los sonidos son grabados en forma de señales magnéticas. La cinta magnética está contenida en una caja plástica, la cual está enrollada en dos rodillos que giran para hacerla pasar sobre el dispositivo que capta vibraciones magnéticas. A partir de los 60 se generalizó y popularizó el uso de la cinta cassette, que permitía la copia de otros discos y cintas, la posibilidad de realizar grabaciones domésticas, su accesibilidad y facilidad de transporte. La aparición de grabadoras de bolsillo y reproductores como el famoso Walkman durante los 80s llevaron a la cinta cassette a una popularidad creciente. El disco compacto. Se trata de una placa circular de material plástico con una capa de material reflectante que almacena información digitalizada en forma de depresiones microscópicas en dichas capas. La grabación y la lectura de información se realiza mediante un haz de luz procedente del láser. Además, su duración es mayor, puede llegar hasta los 74 minutos de grabación. Una de las capas está formada por un material reflectante, cubierta en una cara, y por una capa de plástico transparente que deja pasar la luz del láser, y en otra por una capa de plástico protector. Algunos discos, por ejemplo los videodiscos, poseen dos capas de reflectante, de modo que codifica en forma de diminuta depresión de diferentes longitudes que están grabadas en la capa reflectante siguiendo una trayectoria espiral desde el centro hasta el borde del disco. La lectura de información se efectúa mediante un fino haz de luz procedente de un láser de baja potencia, que se hace converger con una extraordinaria precisión sobre la superficie reflectante y recorre el disco siguiendo la pista espiral. Cuando las incide sobre la superficie metálica, se refleja y es captado por un fotodiodo que lo convierte en una corriente eléctrica. Pero si incide sobre una depresión, no se refleja sino que se dispersa, de modo que el fotodiodo no recibe luz y no emite ninguna corriente. Así que se recupera la información digitalizada procedente del disco en forma de señales eléctricas, que después puede convertirse en sonidos. Entre las ventajas que tiene están que no se desgastan al interactuar con el mecanismo de lectura, y el soporte de la información es menos delicado y perecedero que el de los discos magnéticos. Los nuevos soportes de reproducción. De la gran variedad de soportes actuales de reproducción, destaca el MP3 y la aparición del lenguaje MIDI. Las siglas MIDI corresponden a la expresión musical Instruments Digital Interface, que traducido al español sería Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. Este sistema fue desarrollado en 1983 y permite la comunicación entre diversos dispositivos, un instrumento musical y un ordenador, siendo de gran utilidad en la labor educativa y sobre todo a los nuevos compositores. A diferencia del sonido MP3, en el sistema MIDI no se almacenan sonidos, solamente aparece aquella información necesaria para reproducirlos, como partituras musicales.
Por eso, un archivo MIDI de una determinada canción ocupa muchísimo menos espacio que el archivo MP3 correspondiente. Hoy en día, prácticamente todos los compositores de música emplean el MIDI como ayuda en sus creaciones musicales, ya que les permite trabajar de manera cómoda y sencilla porque permite modificar la partitura. El formato MP3, siglas de MPEG-1, Audio Layer 3, es un formato de audio comprimido, es decir, un formato donde podemos almacenar más minutos de música en un determinado soporte. Si un CD de audio puede almacenar 74 minutos, un CD con música en formato MP3 puede almacenar unas 10 veces más. El Instituto Fraunhofer en Alemania desarrolló este tipo de formato en 1987. La diferencia de este formato en frente a otros es que es un formato de compresión con pérdidas, por lo que cuando convertimos un CD a formato MP3 se pierde una parte de la información y se elimina o borran los sonidos muy graves o muy altos. A pesar de todas estas modificaciones, cuando escuchamos una canción grabada en un CD y la misma canción en un formato MP3, es difícil apreciar diferencias. El desarrollo del Internet ha impulsado, a su vez, el desarrollo y difusión de este formato, siendo un formato de uso común. Un aspecto a destacar en la grabación en MP3 es que no todas las canciones MP3 tienen la misma calidad. En el proceso de elaboración se puede elegir la calidad del archivo, por lo que cuanta más calidad, menos compresión y viceversa. Actualmente, los componentes y recursos más importantes electrónicos de un estudio son el ordenador, siendo el centro de control del estudio mediante su software de secuenciador o mezcla de pistas. De la gran variedad de sistemas operativos, el más usado es el Mac OS, debido a su mayor estabilidad entre los estudios profesionales. Es de uso más común en estudios semiprofesionales el Windows por su precio más asequible. La mesa de mezclas, en el que se conectan todos los dispositivos de audio, micrófonos, instrumentos, etc., para su modificación, transformación o mezcla. Los usos más importantes de una mesa de mezcla son los siguientes: la variación del volumen cada sonido para conseguir la mezcla general deseada, la ecualización, que consiste en el cambio de timbre de la señal mediante filtros para corregir o potenciar el sonido, el añadido y uso de efectos como reverberación, eco, etc. El grabador multipista, para grabar voces e instrumentos en pistas por separado y utilizando distintos canales. Cada voz o instrumento utiliza un canal diferente. El rack de efectos. Con ello se puede editar la calidad del sonido o el timbre de cualquier señal de audio. Una alternativa cada vez más popular es usar efectos virtuales por software, muchos de los cuales están en los paquetes de programas de secuenciación. Los monitores son los altavoces que forman el sistema de escuchar principal del técnico, aunque también se usarán auriculares en ciertos momentos. Los altavoces hi-fi de los equipos que tenemos en casa realizan frecuencias al que nos hace placentero a nuestro oído cualquier tipo de música. Sin embargo, los monitores de los estudios se diferencian por reproducir la música de una forma más real, es decir, más plana. De esta manera, el técnico de sonido se asegura de que la música producida en el estudio se reproducirá correctamente en diferentes sistemas y con una calidad óptima, ya sea reproducirla en un equipo de alta fidelidad, en el coche, en una tienda, en un ordenador, etc. Los micrófonos son uno de los elementos más influyentes en la calidad de la grabación. Y por último, el backline. Es un recurso de grabación que muchos estudios permite conseguir infinidad de instrumentos a disposición del artista, al que facilita conseguir una sonoridad específica. El resultado final dependerá de la calidad del equipo de grabación, del estudio y las instalaciones, pero sin duda del buen hacer del técnico de sonido. Un buen técnico podrá conseguir crear una magia especial a la hora de grabar que se va a transmitir en el producto de grabación.
Si este video te ha gustado, te pido por favor que me apoyes dándole un like y compartiéndolo con todos tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar más en contacto. Yo espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el próximo.